Bueno, gracias, hermano Walter, por la presentación. Tengan todos nuevamente muy buenos días, hermanos, amigos, tanto los hermanos y amigos que se encuentran aquí en la sala, como los hermanos y amigos que se conectan en la plataforma Zoom y domingo a domingo nos acompañan con los temas que se han preparado para el estudio de la palabra de Dios. Eh, Como dijo el hermano, eh, hoy vamos a estrenar un nuevo tema. Bueno, el tema que me ha correspondido a mí es una cita de Génesis capítulo 3, versículo 19. Pero en realidad lo que vamos a ver en el transcurso del mes, el título que se le ha dado es la fragilidad humana con respecto a cómo la fragilidad de la naturaleza humana. Vamos a tratar de ir tocando algunos puntos que también son esenciales, puntos doctrinales, en las cuales la palabra, la Biblia, a la hora de que muchas veces queremos presentar cuál es el pensamiento, qué es lo que ella quiere transmitir con respecto a nosotros, con respecto al ser humano, es bien interesante. Eh, la Biblia es el único libro realista y profundo con respecto de no ocultar la debilidad humana. La palabra de Dios expone con total honestidad y qué es el hombre. Y fíjense, no solo es para ponernos en una desesperación en la condición que nosotros, de la condición y de nuestra naturaleza que estamos hechos, sino la Biblia lo que trata de hacer es que el ser humano eh, haga conciencia de su vida y poder redirigir nuestra confianza en el único Dios eterno, inmutable, nuestro creador. O sea, eso es lo que eh, eh, la palabra de Dios quiere hablarnos hacia cada uno de nosotros. Y cuando vamos a las escrituras, ¿cuáles son los dos personajes principales que se nos presentan? Desde el Génesis hasta Apocalipsis. ¿De qué habla? O sea, la Biblia de qué habla. Si nosotros nos fijamos en el primer capítulo, Génesis capítulo 1, ¿quién es el personaje principal que se nos presenta allí? Dios. El primer capítulo se nos presenta a Dios. Gracias, Rey. Y capítulo 2, en el capítulo 2, cuando nos está hablando de esa creación que Dios hace, que Dios compone, y la Biblia es bien clara y directa, va, que a la hora de crear las cosas, Dios lo único que Él utiliza es su palabra, porque su palabra es poder. Entonces, cuando nosotros vemos las escrituras, cuando tratamos de comprender qué es lo que quiere transmitir el otro personaje que sobresale, es el ser humano. O sea, la Biblia está llena de historias, de personajes bíblicos, de cómo vivieron sus vidas, están plasmadas allí para que nosotros aprendamos de ellos y tomamos ejemplos. Entonces, la Biblia tiene dos personajes principales. Uno es Dios. Eso es evidente. Desde el primer versículo hasta el último, el principal es Dios. Pero de ahí intervenimos nosotros, interviene el ser humano. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en este mes es que eh, la Biblia es así clara con cada uno de nosotros. Para comprender la fragilidad humana desde la perspectiva divina, debemos de mirar cómo va ese hilo conductual a través de cada capítulo, cada versículo y cada libro de la Biblia. Eh, ¿Cuál fue el diseño original que Dios estableció? Eh, Cuando Él crea, en el primer capítulo dice que cuando Él crea todas las cosas,
En el último día crea al ser humano. Pero, ¿qué hace con el ser humano? Lo pone, lo pone como su representante, como la autoridad de toda su creación. Y eso es bien interesante, porque cuando la Biblia nos introduce, pone al hombre en un aspecto, o sea, bien interesante, único, porque el capítulo 2 comienza a darnos detalles, cómo fue creado el hombre. Y, y el lenguaje es bastante sencillo. O sea, muchas veces eh, este tema nos puede parecer hasta cierto punto, eh, ¿cómo podríamos decir? Humillante. Voy a tratar de utilizar esa palabra, ¿verdad? Por cómo estamos hechos cada uno de nosotros. Pero la Biblia es verdad. Ella nos dice claramente cómo estamos constituidos nosotros los seres humanos. Entonces, el, el versículo que vamos a ver, que es el tema que me ha tocado a mí, es un versículo que dice, del polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿por qué Dios le menciona esta sentencia en Génesis capítulo 3, versículo 19? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había acontecido con respecto al hombre? Entonces, la Biblia es claramente y nos dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que Dios crea al hombre del polvo de la tierra y lo que le da es su aliento de vida. O sea, él dice que él le da el aliento de vida para que el ser humano sea un ser viviente. Entonces, y uno se pregunta, o sea, ¿por qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue la intención de él? Y es bien interesante, la Biblia nos da esa respuesta. Porque si dijimos que los dos principales protagonistas es Dios y el hombre, es porque toda la Biblia trata de hablar de esa relación, o sea, de esa relación que Dios determinó desde el puro principio. Porque, dígame, eh, Dios creó a los ángeles, pero ¿cuál fue el objetivo de crear a los ángeles? Pero ¿cuál fue el objetivo de crearnos a nosotros, los seres humanos? Y eso es lo que vamos a tratar. Dios quería tener esa relación con cada uno de nosotros, ponernos como su principal representante. Y hay un salmo, quiero que comencemos, voy a comenzar quizás con un salmo, que es bien interesante, cómo David se pregunta en el Salmo capítulo 8, Salmo capítulo 8, versículo 3, dice así. Pongámonos a pensar, David, no solo David, muchos de estos personajes bíblicos contemplaban a través de sus ojos las maravillas que Dios había hecho. Y en ese discernimiento de observar, probablemente, de observar las estrellas, la majestuosidad, ellos se preguntaban, en el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, se pregunta el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Versículo 6, vean lo que dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, cuando Dios crea al hombre, crea a su representante, que le da su aliento, su soplo, el hombre es un ser viviente. Pero, ¿cuál es la diferencia de los animales y de todo lo que Dios había creado? Cuando Dios nos da su aliento, ¿qué más nos da?
O sea, ¿qué recibimos? Recibimos la vida, pero esa vida que Dios nos ha dado, utilizamos muchas veces, Dios nos da la oportunidad que elijamos y nos da su libre albedrío, a que podamos decidir lo que queremos hacer. Entonces, cuando vemos los capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, el capítulo 1 señala el lugar de ese Dios del universo como el único y soberano creador de todas las cosas. Versículo 1, versículo 2 comienza a describir la creación del hombre, y al crear al hombre, Dios le da dominio sobre su creación, lo pone sobre todo, pero le da mandamiento, le dio un mandamiento. O sea, Dios no deja al hombre que haga lo que se le plazca. Y al puro principio uno ve en el Génesis que los mandamientos era un mandamiento muy sencillo. Pero en realidad cuando vemos que le dice Dios a Adán y a Eva de que todo árbol del huerto podían comer, excepto uno que estaba ahí en el centro del huerto, ellos no tenían que comer. Pero sabemos la trama, todo lo que pasó, ¿verdad? Ellos, el hombre toma de ese fruto, y al tomar de ese fruto, esa relación se rompe. ¿Por qué se rompió esa relación? Por su desobediencia. O sea, esa relación se rompió por la desobediencia. Entonces, Dios cuando ve eso, él le hace una promesa a la mujer y le dice de que en realidad en el futuro va a haber un descendiente que va a pisotear, dice, con el calcañar la cabeza de la serpiente. Pero desde el puro principio, Dios tenía un plan trazado. Y de allí le da la sentencia del hombre. ¿Y cuál fue la sentencia del hombre? Dice Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eh, cuando leemos este versículo, ¿qué pensamos? Cuando la analizamos, cuando la estudiamos, vemos que son palabras tan solemnes y qué recordatorio tan profundo para cada uno de nosotros. Nos está recordando nuestra verdadera condición mortal. Nos está hablando de nuestra humilde condición como humanos y de la absoluta necesidad que cada uno de nosotros, de la humanidad, tiene para con Dios. De que Dios tenga gracia y que nos dé una esperanza. Porque pongámonos a pensar, cuando Adán y Eva peca, ¿qué esperanza había? Pero rápidamente Dios le confirma, esto va a suceder, va a venir un descendiente, va a venir alguien. ¿En qué momento? No lo sabía, no se sabía, pero alguien iba a venir a unir esa relación que del puro principio se rompió. Bueno, ya todos aquí ya sabemos quién es ese personaje que vino nuevamente a abrir esa relación con Dios, que es nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender y entender de este versículo? Fíjense, hay una eh,
Lo que sí podemos encontrar en este versículo algo bien claro. ¿Qué es el polvo? O sea, el polvo de la tierra. Yo sé que el polvo de la tierra es, me sacudo los pies, lo barren y está allí. Entonces, cuando Dios en este versículo le da la sentencia al hombre, quiero leer ese mismo versículo en otra versión. Creo que es una versión, eh, ¿cómo se llama esta versión? Traducción actual se llama. Dice, vean cómo dice en Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice, muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras. Y le está recordando, le recuerda 4 veces aquí de dónde viene el ser humano. Fíjense lo que dice la primera línea, dice, y vuelvas al polvo de la tierra. Oiga, le está recordando, y vuelvas, o sea, todo el tiempo vas a vivir para trabajar, para que al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Entonces uno se pregunta, uno debe de preguntarse, o sea, ¿qué le estaba queriendo decir Dios al ser humano? O nosotros también preguntarnos, o sea, es muy interesante y útil captar este concepto de la vida humana y una afirmación que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Llegar a hacer lo que llegase a hacer, eh, lo que lograra o lográramos hacer, ¿de dónde somos? Somos del polvo. Lo que vos querás lograr o lo que vos querás hacer, sos del polvo. O sea, ¿qué nos recuerda esta condición a cada uno de nosotros? Nos recuerda de que en el puro principio Dios nos da la oportunidad de ser representantes de aquí, de la tierra, pero esa relación se rompe con la desobediencia. Entonces, nuevamente Dios vuelve, nos vuelve a reconciliar a través de Jesús. Y hoy no solo recordamos nuestra naturaleza, sino que también recordamos que hay una redención, que hay algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, lo que enseña la Biblia es que el hombre fue creado del polvo de la tierra, nuestro cuerpo recibió ese aliento de vida y nos da la oportunidad de que podamos elegir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer al Dios darnos esta vida. Y la Biblia es enfática. El hombre dice que fue creado del polvo de la tierra y a ese polvo lo único que Dios le dio fue vida, le dio vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Nosotros llegamos a ser un ser viviente. Y fíjense, hay veces la Biblia es bien clara. O sea, es bien interesante cómo trata de que el hombre eh, logre entender. O sea, y la pregunta viene, entonces, ¿cuál es qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿O cuál es nuestra responsabilidad? Y eso lo vemos desde el puro principio, porque desde el puro principio, a la hora que Dios crea al ser humano, es para ponerlo en su creación y se sujete a su palabra. O sea, que le obedezca. O sea, al haber creado este mundo,
Porque cuando vemos este planeta, la naturaleza, tiene las condiciones adecuadas para que habite el ser humano. Hoy vemos cómo el hombre quiere viajar a, a buscando planetas. O sea, vemos cómo la tecnología del hombre querer ir a buscar algo más allá. Y muchas veces no nos dan cuenta de lo que tenemos aquí, de lo que Dios ha hecho. O sea, Dios ha creado esto para que el hombre lo habite. Y su palabra dice que la tierra va a permanecer para siempre, porque ese es su objetivo. Lo que sucede ahora con cada uno de nosotros, por nuestra naturaleza que es finita, es que debemos de pensar que Dios nos ha puesto en este determinado época para que comprendamos y entendamos su palabra. O sea, qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros para que podamos conocerle, podamos conocerle y entenderle. O sea, la Biblia, cuando vemos a David o cuando vemos al mismo Abraham, ¿se recuerdan ustedes cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra? Él comienza a hablar así directamente con Dios y le dice, bueno, ahorita he comenzado a hablar y yo soy polvo y ceniza. Entonces, tener ese concepto claro de dónde venimos es muy importante. O sea, es muy importante para cada uno de nosotros, para entender que quien está sobre todas las cosas en nuestra vida es Dios. Y muchas veces y muchas veces en nuestra vida vamos a ir comprendiendo y aceptando ciertas cosas de nuestra condición humana. Porque nuestra condición humana, aparte de que es frágil, necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas con alguna esperanza. Y esa esperanza está dictada acá. O sea, nosotros no hemos nacido solo para morir. Sí tenemos que tener pensado que vamos a morir, pero Dios tiene preparado algo para el futuro. O sea, en las escrituras, desde el puro principio, como hemos visto en los diferentes estudios, eh, algo nuevo, algo diferente, Dios tiene planeado y preparado. Pero tenemos que recordarnos cuál es nuestra fragilidad en la condición de nuestra naturaleza para que cada día de nuestra vida, nuestras decisiones que tomamos sean las correctas y las que Dios espera de nosotros. Fíjense que muchas veces nosotros no pensamos en la muerte, tal vez comenzamos a pensar, bueno, más que todo cuando somos niños o jóvenes. O sea, cuando somos niños, la muerte no logramos a entenderla, en qué consiste. O sea, bien difícil. Hay veces, sí, no se logra captar. O sea, no podemos a entenderlo. Cuando llegamos a cierta edad, adolescentes, jóvenes, ya vamos tomando un poco de confianza, de conciencia. Vamos tomando un poco de conciencia, pero aún, o sea, no la asimilamos bien. O sea, nosotros siempre pensamos que los que se mueren son las personas adultas, viejitos o mayores o aquellos que están enfermos. Pero con el tiempo vamos entendiendo de que en realidad la fragilidad humana, la condición, nuestra naturaleza, tiene en esta vida y en este sistema de vida, tiene un momento corto. Y fíjense que en las escrituras, cuando nosotros nos vamos a ver la historia de los patriarcas, como Abraham, como Isaac, como Jacob, es bien interesante cómo miraban ellos la muerte. O sea, cómo la miraban. O sea, eh, claro, o sea, era una situación bastante difícil, un deceso de una persona, de un familiar, era bien complicada. Pero ¿cómo enfrentaban ellos la muerte? O sea, ellos sabían que era parte de nuestra naturaleza
y vemos cómo la describen. Quiero que veamos, eh, que veamos algunos pasajes. Quiero que veamos la descripción de la muerte en un par de pasajes bíblicos donde vemos a los personajes. Busquemos en Génesis capítulo 25. Aquí vamos a ver un punto, un ejemplo de Abraham y cómo lo describe la Biblia su deceso. Y dice así, busquemos Génesis capítulo 25. Vamos a comenzar del versículo 10. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Entonces, ¿cómo la Biblia nos presenta cómo fue el deceso de estos hombres? Y claramente. Y la Biblia dice, exhala su espíritu y muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo vuelve de donde fuimos tomados. Fuimos tomados del polvo de la tierra. Eh, hay como se dice, diferentes formas que la Biblia lo describe. Job dice que del barro me formaste, dice, me diste vida. Entonces, es bien interesante. Y fíjate, cuando nosotros vemos la creación del hombre, Génesis 2 nos presenta cómo fue creado el hombre. Dice que lo formó del polvo y ahí le dio su espíritu, su poder para que el hombre tome vida. Pero ¿qué sucede después? Cuando nosotros morimos, ese soplo vuelve a Dios y el ser humano vuelve al polvo de la tierra. Sí, sí. Sí, La ciencia en tiempo sí, de eso, pero cualquiera podemos buscar de qué elementos tiene el ser humano en su cuerpo y vemos que tiene nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. oxígeno, ajá, calcio, magnesio, y entonces, y cabal, eso, cuando el hombre, bueno, se vuelve, ¿verdad? Pues se incorpora a la misma, al resto de la tierra que está ahí a su alrededor, pues, ¿verdad? Eso. Sí, correcto. No, eso es cierto. O sea, muchas veces eh, la Biblia habla en términos bastante sencillos y uno se pregunta, pero polvo, es como les dije anteriormente, para muchos puede ser bien indignante, o sea, humillante en el sentido, ¿verdad? Porque uno sabe para qué sirve eso, pero la Biblia claramente lo dice. Tú fuiste creado del polvo de la tierra, o sea, de esta tierra. Entonces, cuando estos personajes, vemos el ejemplo de aquí de Abraham, Abraham es uno de los personajes que sobresale en la historia del Génesis, en el sentido de cómo él vivió su vida. O sea, ellos siempre estaban viviendo sus vidas pensando en que eran personas
que estaban en este momento temporalmente. En el Antiguo Testamento, la vasta mayoría de israelitas, su pensamiento era de que somos de la tierra, somos personas breves. Entonces, cuando vamos a, por ejemplo, a ver los salmos, que lo compara nuestra vida como una flor, dice que aparece, o como una nieblina que desaparece. O sea, ellos tenían claramente, o sea, ellos constantemente pensaban en sus vidas, de que eran personas con corto de años, o sea, corto de años. Entonces, ¿por qué la Biblia se inicia o se introduce de esta manera? Para que cada uno de nosotros tomemos conciencia, tengamos conciencia y pensemos de que sí, Dios ha prometido algo para el futuro, pero para ahora lo que tenemos que hacer, o sea, por nuestra propia condición, en algún momento de nuestras vidas vamos a morir. Abraham lo tenía presente. Aunque soy polvo y ceniza, dice, también de igual forma, Job me ha formado del barro, sé que solo estoy aquí por un momento. Andrea, de Génesis 25, versículo del 7 al 10. El mismo capítulo, siempre el mismo capítulo, veamos versículo 17, dice así, aquí hablando de Ismael, dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. O sea, eh, la Biblia nos presenta la muerte es cuando ese aliento de vida, esa fuerza, esa chispa desaparece, nosotros volvemos al polvo de la tierra. Eclesiastés, correcto, vamos a citar, busquemos el libro de Eclesiastés. Pero antes vamos a ver este Eclesiastés capítulo 3. Después vamos a ver el que nos está diciendo Leonel. Eh, en el libro de Eclesiastés trata de hablarnos con respecto que el mismo espíritu, la misma fuerza de vida que tenemos, la misma respiración, lo tienen también los animales. O sea, como dijimos, lo único que nos diferencia entre los animales y nosotros es el raciocinio, que Dios nos dio la capacidad de pensar. Veamos Eclesiastés 3:19. Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer versículo 19, dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, dice. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Entonces, la Biblia es clara que tenemos la misma condición, dice la misma respiración, tanto el hombre como el humano. Bueno, en Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando los seres vivientes, eh, dice 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, cuando Dios crea a los animales,
también los animales son seres vivientes, que tienen la misma respiración y cuando ellos mueren, de igual forma se convierten en polvo. Bueno, dígame, ya. Gracias, espíritu de ese, todo ser que respira, dice, moriría, o sea, animales y todo, pues, pero sé que el mismo espíritu de Dios es que mantiene vivo a los animales, nada más que el predicador Eclesiastés, él no sabe, dice que el espíritu del hombre sube, dice, va, pero él no sabe, y el espíritu de la bestia baja, que él no sabe si realmente Sí, no lo entiende. vuelve, el espíritu de los animales vuelve a Dios, eso No. él lo ignora. Sí. Sí, casi ya respondió el hermano. Solamente porque estaba hablando realmente de lo de que el cuerpo, el que muere a la tierra, pero el espíritu, y a eso. Ahora, la pregunta, sí, ya sé por dónde va usted. Fíjese que en realidad la Biblia lo que nos habla claramente, qué sucede con aquello que hemos vivido. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde queda todo eso? O sea, ¿dónde queda lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, sea bueno y sea malo? Lo que la Biblia nos dice claramente es que nosotros volvemos al polvo de la tierra. Y dice que en el sepulcro comienza a enumerarnos que ya no hay amor, odio, no hay rencor, o sea, todo lo que tengamos que hacer, dice, tenemos que hacerlo en vida. Pero ¿qué sucede con nuestras acciones? ¿Dónde quedan? ¿A dónde va todo eso que nosotros hemos vivido? Por ejemplo, cuando vimos la muerte de Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué sucedió con todo eso? ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó? ¿Dónde queda? Sinceramente queda en la memoria de Dios. Todo. O sea, todo lo que sube a Dios es el soplo. Pero todas las acciones que nosotros hemos hecho en nuestra vida queda en la memoria de Dios. En la Biblia hay una manera metafórica de hablar de nuestras acciones. Dice que si no vas a ser borrados del libro de la vida, pero al hablar de esa manera, lo que está diciendo las escrituras es que Dios sabe cómo llevamos nuestra vida. Para Dios no hay tiempo. O sea, Dios es eterno. Dios ha sido eterno desde el principio hasta el final. O sea, Él sabe cada cosa que sucede en nuestra vida, va a suceder, hasta qué momento de nuestra vida vamos a llegar. Entonces, yo sé que es bien difícil lograr comprender ese poder absoluto de nuestro creador. O sea, es bien difícil lograr entenderlo. Pero todo lo que nosotros vemos, hoy en día el ser humano a través de la ciencia quiere buscar qué va a haber más allá después de todo esto. Buscando planetas y buscando lugares donde el hombre pueda habitar si este planeta es destruido, pero en realidad Dios tiene claro, o sea, qué es lo que cada uno de nosotros hemos hecho o ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, todo queda en la memoria de Dios. ¿Sí? Diga. La importancia que tiene la cita de Eclesiastés, ¿verdad? Para saber de que somos polvo y volvemos al polvo, pero el, el, el espíritu, como muchos creen, ¿verdad? Lo toma Dios, ¿verdad? Y lo dice. El espíritu es el soplo. ¿Cómo se llama? Luz, iba a decir algo. Este,
El Salmo 62:9 dice que siendo pesados, estamos menos que la nada, Ujú. volviendo a la fragilidad del hombre. Exacto. Pero Isaías 43:7 dice de que Él nos formó y nos hizo para la gloria de su nombre. Entonces, entre este y este otro extremo hay un intermedio. ¿Qué nos dice ahí Proverbios 9:12? Que dice que si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres malo, pagarás tú solo. Entonces, lo que hacemos en realidad con nuestras acciones entre este y este extremo es nada más para nosotros y para gloria de Dios. De un lado al otro, siempre la gloria sigue siendo de Dios, porque si somos malos, solo estamos exaltando su poder y su sublimidad ante el hombre que es menos que la nada. Y si somos buenos, Correcto. guiados por su palabra, de igual manera le damos la gloria a Él, porque Él nos dio por ese camino. Ese es lo ideal que el hombre debemos de comprender y entender, de que en realidad si Dios nos ha dado este espacio, o sea, de que tenemos nuestra vida 60, 70 años, ¿cuál va a ser nuestra perspectiva de vida que cada uno de nosotros tenemos que vivir? O sea, la Biblia nos recuerda de que somos cortos en nuestra edad, o sea, 70, 80 años no es nada, no es nada, en realidad no es nada. Entonces, pero ese tiempo que Dios nos da, ¿cómo vamos a vivirlo? ¿Lo vamos a vivir para la gloria de Dios o vamos a vivir de acuerdo a nuestras condiciones? Por eso hablábamos al puro principio, ¿verdad? De que cuando Dios crea al hombre, lo pone como representante de su creación, pero el hombre la rompió. El único que vino a recuperar esa relación fue nuestro Señor Jesús. O sea, vino a recuperarla y Dios lo puso sobre todo. Dígame. Hay cosas que el hombre ha querido hacer, ¿verdad? Pues la eternidad es de Dios, ¿verdad? La del hombre es breve. Por eso que Dios hace constar, ¿verdad? Que somos tan insignificantes, ¿verdad? Ante Él, pero nos da esperanza. Nos da esperanza de que el hombre pueda tener una resurrección para una vida eterna. Entonces esa esperanza es bastante grande. Y esa es la inspiración que debemos de tener, ¿verdad? De poder resucitarnos y estar en ese reino, ¿verdad? Que Dios ha prometido. Y si lo ha prometido, se va a cumplir. Aquí hay un versículo bien interesante cuando vemos lo insignificante que ante Dios somos. El hombre, él dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. O sea, nos hace un llamamiento que le busquemos a Él, ¿verdad? Para tener esa grande oportunidad, ¿verdad? Exacto. Exacto. Dios nos ha dado esa oportunidad. O sea, la sentencia fue dada ya, vamos a volver al polvo. Pero hay una esperanza. Y bien interesante, porque cuando nosotros comenzamos a ver, cuando aparece nuestro Señor Jesús, cuando nace y comienza a llevar ese ministerio, a través de él, el ser humano vuelve nuevamente a tener esa relación. Pero tenía que ser de nuestra misma condición. O sea, Jesús fue de nuestra misma condición. O sea, hombre, con nuestras mismas debilidades, nuestras mismas flaquezas. Entonces, es bien interesante cómo el escritor de Hebreos trata de ver a este Jesús como un hombre como nosotros. Y cómo es que este hombre agradó a su padre, obedeciendo. Porque el primer hombre creado allá, él desobedeció porque siguió sus propios principios. Como decía Luz, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos la oportunidad de esa gloria que Dios nos ha dado. ¿A quién se la vamos a dar? A Dios. Pero ¿cómo la vamos a dar? La vamos a dar con nuestras acciones, con nuestra manera de comportarnos.
Y nosotros lo vemos en la vida de Jesús, como él tuvo que luchar para poder crucificar sus deseos y pasiones. O sea, nosotros logramos a entender su sacrificio, pero ese sacrificio fue a lo largo de toda su vida. O sea, culminó en la cruz, pero fue a lo largo de toda su vida para darnos esa esperanza de que Dios desde el puro principio tenía un plan trazado. Y uno logra pensar, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado desde Abraham hasta Jesús? Casi pasaron 2000 años para que Jesús se presentara y esa promesa que le había hecho a los patriarcas se fuera materializada. Aunque a lo largo de todo eso que nosotros vemos en la historia de Israel, de la Biblia, del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro dice, reconoce y entiende. Bueno, los profetas, dice, indagaban en qué momento ese espíritu del Cristo se iba a presentar. Ellos tenían los ojos puestos en los descendientes de David, porque uno de la descendencia de David se tiene que sentar en ese trono. Entonces, cada vez que venía un rey, lo miraban. Bueno, Jeremías llegó a pensar que Josías iba a ser ese ungido que Dios iba a elegir. Pero en realidad, cuando Josías muere, las lamentaciones que hace Jeremías en su libro es bien difícil porque le dolía. Sabía de que nuestra esperanza, dice, estaba puesto en él, pero no era él. Tenía que venir un hombre con nuestra misma condición, nuestra misma naturaleza, con esa condición frágil de cada uno de nosotros. Pero esa fragilidad que él tenía para representar ese sumo sacerdote que necesitamos. Porque los sumos sacerdotes, los sacerdotes en el tiempo de Moisés que se establecieron, eran hombres débiles, con flaquezas, que tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados de ellos, pero por los pecados de todo el pueblo. Para que Jesús no. Jesús fue un sacrificio perfecto, en obediencia. Y vemos todo lo que él tuvo que hacer y llevar para reconciliarnos con Dios. Entonces, esa sentencia de Génesis capítulo 3, 19 tiene que hacernos meditar y pensar. Sí, comprendemos que somos frágiles, que somos de naturaleza que estamos un breve momento en esta vida, pero ese breve momento de nuestra vida tenemos que aprovecharlo para, como dijeron, darle gloria a Dios a través de nuestra vida diaria, a través con nuestros semejantes. O sea, no vamos a vivir nuestra vida encerrados y no vamos a salir allá a que vean esa luz. Gilberto. Bueno, primero me voy a atrever y darles un abrazo y un saludo de parte de todos los santos que están conmigo allá en las iglesias de Panamá, tanto en Colón como en la ciudad. El problema del ser humano, queridos hermanos, es que el ser humano siempre está pensando en lo material y no en lo espiritual. En una ocasión al Señor Jesús se acercaron unos saduceos y le preguntaron, lo querían hacer ver a él ridículamente cuando le preguntan acerca de la resurrección y le plantean el problema que había una mujer que por cuestiones de la ley del levirato se había casado con todos los hermanos. Y entonces le preguntaron al Señor Jesús que cuando esa mujer resucitara, ¿a de cuál de los siete iba a ser mujer, ya que todos lo tuvieron por mujer? Y el Señor Jesús, en una sola frase, retomo las palabras de Mateo, porque está en diferentes evangelios el relato, el primero les dice, ustedes erran, es decir, están equivocados. Número dos, le dice, ignoran el poder de Dios.
Y número 3, y después empieza a decir que no se van los santos, los que alcancen la resurrección, los que alcancen la gloria de Dios, no se van a dar ni a dar en casamiento. Entonces ahí, y tampoco se va la mujer a tener que elegir uno de los 7 maridos que tuvo, sino que cuando es la resurrección, todas esas cosas son hechas nuevas, dijo Jesús. Ujú. Todas las cosas son nuevas. Entonces, lo importante no es lo material, lo importante es lo espiritual, que es lo que trasciende. Fíjate que allá en Panamá, la costumbre es de que está dividida, la verdad que la sociedad está dividida 50 y 50. A unos ven bien la cremación, que queman tu cuerpo y simple y sencillamente agarran las cenizas, la meten en una urna y se entierran. Y eso pasó con un hermano, pero a otro hermano lo enterraron a modo de que se descompusiera su cuerpo y todo, ¿verdad? Entonces, eh, hay personas que están de acuerdo con la cremación y hay personas que están de acuerdo con que se entierren. Pero volvemos a lo mismo, ignoran el poder de Dios. Exacto. Y entonces dice el Señor Jesús, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Porque dice, por cuanto para Él todos viven. Y eso es porque Dios vive en un presente absoluto. Dios ve tanto el pasado, el presente como el futuro. Y ese es el poder de Dios que nosotros no podemos ignorar, ni tampoco podemos ignorar las escrituras. Eh, Cada quien, ¿verdad? Ahí dice que a manera de cada quien. Yo preferiría que me creí, y de hecho así lo he estipulado, yo prefiero que me cremen en media hora y en lugar de estar de que mi cuerpo se esté pudriendo por 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy confiado y sé en quién he creído. Y yo sé que esto solo es un envase, como dice la Biblia. Esto solo es algo temporal, pero lo que debe de trascender en lo espiritual. Si en lo espiritual yo estoy mal, entonces lo material va a ser catástrofe, va a ser peor que cualquier otra cosa. Hay un salmo que quiero compartir. Busquémoslo. Quiero que busquen el Salmo 103. Este salmo contrasta firmemente, o sea, trata de que logremos entender la eternidad de Dios con la brevedad del hombre. Y vean en los términos que el salmista dirige estas palabras. Dice el Salmo 103, 14, dice, eh, porque Él conoce nuestra condición, dice. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Entonces, cuando vamos a las escrituras y vemos este tipo de versículos, el pensamiento hebreo, el pensamiento de estos personajes, sabían cuál era la eternidad de Dios y lo breve que somos los seres humanos. O sea, eso lo tenían bastante claro. Entonces, cuando ellos entendían eso de su brevedad en el momento que estaban viviendo, era de vivirlo al máximo. O sea, pero de vivirlo al máximo de acuerdo a los mandamientos de Dios. El problema es que muchas veces el ser humano, nosotros por naturaleza siempre estamos inclinados a vivir nuestra vida como bien nos parezca. Y lo podemos hacer. O sea, Dios nos ha dado la oportunidad que decidamos. Lo podemos hacer. Pero tenemos que tener que en realidad solo eso vamos a vivir. Solo esta vida vamos a vivir. O sea, que es bastante breve. O sea, bastante breve. ¿Y cuál es la diferencia con Jesús? Jesús vivió 33 años, pero lo vivió, fueron calidad, fue una calidad de vida. Entonces, Dios
lo resucita, porque no podía dejarlo, no lo podía dejar ahí por su obediencia. Entonces, Jesús es las primicias de esa obediencia perfecta que Dios tuvo que resucitarlo. Ahora es esa invitación para cada uno de nosotros, al tener claro de que somos breves en esta vida, cuáles son cuáles son los caminos que tenemos que seguir, cómo tenemos que vivir. La Biblia lo que está lleno son de ejemplos de personas que vivieron sus vidas con una fidelidad. Dios se mostró fieles con ellos. Ellos vivieron fieles a esas palabras, a esas promesas que Dios les daba en el momento que vivían. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios es fiel al darnos su palabra. Ahora va a depender de nosotros que la tomemos para vivir como Dios manda, o vamos a seguir viviendo como a nosotros nos parezca, pero ya sabemos cuál es el resultado. Dígame, Irma. Tenemos que tener bien en cuenta desde el momento que el Señor, bueno, que desde el momento que Dios nos creó con un propósito. Y desde ese momento, pues, Él nos pone a prueba al ser humano a la obediencia. Entonces, desde allí, pues, el ser humano decide si vivir o morir, como dice, está escrito, ¿verdad? Yo doy la vida, yo la quito. Pero va a depender de nosotros si queremos obedecer, pues porque la misma oportunidad tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él pudo decir no y hacer lo que él quería. Fíjese que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, esa misma oportunidad, pienso yo que es en la misma de nosotros, a pesar que ya traemos el pecado desde atrás, es la misma oportunidad que se nos da a nosotros también, que podemos decidir si vivir o morir, ya como lo que usted decía, que tenemos pues un libre albedrío de poder vivirla como querramos, pero ya depende de nosotros si queremos vivir para siempre. Y es bien interesante que nuestra comprensión de este versículo nos muestra cuál fue la victoria de Jesús. O sea, ¿cuál fue la victoria de Jesús? La victoria de él no consistió en no tener fragilidad, porque él era frágil. O sea, él sentía dolor, tristeza, agonía, sino su victoria fue en someter esa carne frágil, someterla enteramente a la voluntad de Dios. Eso es la diferencia. Y eso es lo que nos pide. Exacto. Dígame, Liz. Que tenemos, o sea, un día determinado del que no pasaremos, ¿verdad? Dice, el hombre nacido en mujer, corto de días y hastiado de sabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Dice el 5, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus días está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Esta cuestión de la muerte en la familia es un tabú prácticamente.
yo con mi familia, hablamos de la muerte, una cosa tan natural, pues porque es, es, es natural, pues Sí. la muerte es natural, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de llegar a este día, pues, ¿verdad? Que nos ha determinado Dios. Eclesiastés dice, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque has de morir antes de tu tiempo, dice. ¿Va? O sea que tenemos un tiempo, ¿verdad? Yo hablo con mis amigos, digo, miren, cuando se llegue mi día, ustedes no gasten recursos, pues, déjenme morir en paz, déjenme. Si ven que estoy sufriendo, déjenme sufrir, que ese es trato de Dios conmigo, pues. Hay que entender, pues no podemos hacer nada ya, pues, ¿verdad? Cuando ese día se llegue, este, eh, David da la impresión que David incluso, David como que, como que se arrepintió algo de haber proferido con su lengua esto, que le pide a Dios saber. Mi fin, Le dice, enmudecí con silencio y me callé aún respecto a lo bueno y se agravó mi dolor, dice. Se enalteció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Dios, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. No hay duda que Dios le reveló, porque en el 6 dice, ciertamente, dice, no, el 5 dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eh, no hay duda que Dios le reveló, porque cuando nosotros vemos, cuando dice la Biblia, que cuando los días de David se llegaron, dice, va, él habló con Salomón y le dice, mira Salomón, ya mis días ya, ¿va? Qué bonito sería que nosotros supiéramos, pues saber cuándo es ese día, pues, ¿verdad? Para poder poner, David dejó todo en orden y todos los siervos de Dios prácticamente han dejado todo en orden, pues, porque ellos sabían cuál era el momento de su muerte, ¿va? Pero como digo, pues, hay un día del que no vamos a pasar. Se haga todo, como dice allí, no hay dinero, no hay lucha, no hay nada que pueda redimir desde alguien de la muerte. Hay un ejemplo, bueno, no sé si lo recuerdan, claro, es, la esperanza de aquel que ha conocido la palabra de Dios es la resurrección. Hay un ejemplo de un rey, no sé si todos se recuerdan del rey Ezequías. Bueno, el rey Ezequías fue un rey que la Biblia lo ve como un rey bueno, pero viene el profeta Isaías y le dice, vean del rey y dile que arregle sus cosas porque va a morir. O sea, directamente. Entonces, este rey ora y le pide a Dios y le dice que se recuerde de las cosas que él ha hecho en vida. Entonces, antes que Isaías salga, nuevamente el profeta recibe palabra y le dice, bueno, te voy a añadir 15 años más de vida. Y esa historia es bien hasta cierto punto triste, ¿va? Porque al añadirle 15 años más de vida, él recibe a los enviados de Babilonia y les muestra todos los tesoros y entonces eso lo que él hizo fue desagradable, o sea, fue desagradable delante de los ojos de Dios porque el profeta vino. Entonces, ¿qué nos quiere decir muchas veces? De que en realidad solo Dios tiene determinado, como dicen, en qué momento va a llegar nuestra vida. Pero la convicción es que hay algo más aparte de esto. Eso es lo que la Biblia trata de hablarnos y explicarnos. Hay algo más, hay una vida eterna, hay un reino de paz y de justicia. Jesús es el primero que ha resucitado. Y ahí los demás, todos los que están aquí descritos en las escrituras, están esperando por levantarse, resucitar y ser aceptados en ese reino. Y nosotros también hemos sido invitados a participar de esa resurrección.
pero que evaluar y meditar qué cosas son las que estamos haciendo en nuestra vida. Bueno, Para Dios, para Dios no es nada imposible, pues, correcto. es porque Dios pone leyes, pero las leyes de Dios es para nosotros, las leyes no son para Él. Él puede hacer lo que quiere. En este caso sí, pero vemos nosotros a otros dos reyes, a Asa, que dice que Asa enfermó de los pies Y murió. pero confió en ¿qué dice? Confió más en los médicos que en Dios, va. Entonces murió, imagínense, una enfermedad de los pies, morir, y tenemos el otro rey, aquel que se cae, y manda a un siervo de él a que fuera a consultar. Ahí vemos las insensateces de estos dos reyes, va. Vemos este otro rey que manda a un su criado a consultar allá a Belcebú, al dios de Cron, le dice, cuando viene parece que con Jeremías se encuentra, creo yo, y le dice, ¿para dónde vas? Le dice, le díceme que vaya a consultar. Que le dice Jeremías en el momento, regresar que decirle que va a morir. Pues este hombre no iba a morir, ¿va? Pero por eso fue que muere. En este caso, de este rey, sí dice la Biblia, ¿va? Que era enfermedad de muerte, o sea que ese era el día final de él, pero Dios tuvo misericordia de él y le dio 15 años de vida, pero estos 15 años de vida que le dio Dios, vemos la historia que no fueron agradables ya, imagino que le pasaron un montón de situaciones bueno, a David le pasó lo mismo. Cuando ellos tuvieron con Betsabé a su hijo, él le pide a Dios que no muera, pero Dios ya había determinado que el niño tenía que morir. Entonces, David le pide, ora, ayuna, hace un montón de cosas, pero cuando él comprende de que Dios es absoluto de todo, o sea, eso es lo que uno debe de entender con respecto a estos personajes, que ellos sabían de que Dios es absoluto sobre todas las cosas, su poder es inmenso, y nosotros solo somos simples mortales, que lo necesitamos su misericordia, su amor y su bondad, no tenemos más. Moisés quiere entrar a la tierra prometida y le dice Dios, no vas a entrar, va y le dice, subes a este monte, le dice, y vas a morir. Fíjese que es bien especial cuando Moisés está en el lugar, le ruega a Dios y le dice, Señor, que pase yo, le dice, va. Que pase yo, le dice, a la tierra, pero antes de eso, empieza como a decirle, a alabar a Dios un montón de que tenés Dios aquí, que Dios aquí, que eres aquí, que allá hay, a alabarlo a Dios. Entonces le dice, Señor, que pase yo, le dice, a la tierra. ¿Qué le dice Dios? Ya no se hable más de este asunto, le dice, ¿va? Ya no, ya estaba decidido por Dios que usted no iba a entrar. ¿Y por qué? O sea, por una cosa que uno puede decir que se lo ya puedo perdonar, pero Dios le hace ver que fue el problema que tuvo de que no, él dijo que le hablara, que no que golpeara la piedra, pues eso fue todo el motivo. Exacto, pero, sí. Pero Dios hace lo que quiere hacer. Exacto. Entonces, lo que cada uno de nosotros debe de pensar es que nuestras palabras tienen que ser lo menos posible. O sea, no podemos cuestionar a Dios en ninguna situación. Aún por nuestra fragilidad, porque con el tiempo van a llegar las enfermedades y muchas veces vamos a querer buscarle a Dios respuestas o que nos diga por qué sucede eso en nuestra vida, pero Él ya tiene determinado. Lo que sí es que la Biblia abunda de mucha esperanza, de mucho amor para esta humanidad, para que podamos redimirnos a través de nuestro Señor Jesús. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí.